Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar después de este puente festivo y que no se les haya olvidado izar la bandera de Colombia en la puerta de su casa para que la gente viera que se sienten orgullosamente de pertenecer a este país tan bello, rico en flora y fauna. Bien, en el día de hoy continuamos con el tema que venimos tratando, que es el de mezclas. Pero antes vamos a retroceder un poquito para hacer un breve repaso de un tema que empezamos viendo en el primer periodo y que es muy importante que refresquemos para seguir hablando de las mezclas y los tipos de mezclas. ¿Listo? Entonces, prestemos mucha atención y comencemos. Muy bien chicos, el tema entonces que debemos repasar es la clasificación de la materia. Para poder hablar de mezclas y cómo se forma una mezcla, debemos tener claro primero cuáles son aquellas sustancias que forman una mezcla. Por lo tanto, empezamos con la materia recordando el significado de lo que es este concepto. La materia es todo aquello que nos rodea, todo lo que tiene un volumen y ocupa un espacio en la naturaleza. Listo, por lo tanto, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos oler, sentir, eso es materia. ¿Y cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica de dos maneras. La primera son las sustancias puras y la segunda las mezclas, así como lo estamos viendo en este mapa conceptual. Las sustancias puras a su vez tienen una subclasificación. Estas pueden ser elementos, que son las sustancias más simples que podemos encontrar en la Tierra. Y esos elementos se encuentran organizados en la tabla periódica. Ya ahorita vamos a ver, les voy a explicar cómo están organizados esos elementos. Y los elementos se clasifican en metales, no metales y semimetales. De igual manera, la otra subclasificación de las sustancias puras son los compuestos, que es la unión de dos o más elementos. ¿Listo? En la segunda clasificación de la materia encontramos entonces las mezclas, y de esto fue lo que estuvimos hablando la semana anterior. Las mezclas se clasifican de dos formas, homogéneas y heterogéneas. Pero recordemos primero qué es una mezcla. Una mezcla es la unión de dos o más compuestos. Ojo con eso, de dos o más compuestos. No podemos decir que es la unión de dos o más elementos, porque ya eso sería un compuesto. Entonces, cuando esos compuestos se pueden mezclar de tal manera que solamente se aprecia una fase y que a simple vista no se pueden distinguir sus componentes, es una mezcla homogénea. ¿Listo? Mientras que si yo puedo distinguir todos sus componentes y puedo observar que se forman varias fases, entonces estoy hablando de una mezcla heterogénea. Chicos, las mezclas son fáciles de separar. Simplemente hay que identificar el método adecuado para hacerlo. Y para eso existen varias técnicas, tales como la destilación, la filtración, la decantación, el tamizado, la imantación, la evaporación. La mayoría de las mezclas, hasta las homogéneas, se pueden separar. Sin embargo, este tema de métodos de separación de mezcla lo estaremos viendo en otro tiempo, más adelante. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro y que hayan podido recordar lo que son las sustancias puras, elementos, compuestos y cómo se clasifican los elementos. No se les olviden que dos o más elementos forman un compuesto y que dos o más compuestos forman una mezcla que puede ser homogénea o heterogénea. Continuamos profundizando entonces los elementos. Recuerden que las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, y los compuestos forman las mezclas. Aquí están organizados todos los elementos que son las sustancias más simples que podemos encontrar en la Tierra. Se encuentran aquí de forma natural,
y todos los elementos que encontramos en la naturaleza están ubicados en la tabla periódica. La tabla periódica entonces organiza a todos los elementos según sus propiedades físicas y químicas, no según su tamaño o según su volumen o según el color como vemos acá, no, según sus propiedades físicas o químicas. Les decía que los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides, ¿cierto? Entonces, o semimetales. Entonces, todos estos que vemos acá, menos el hidrógeno, todos estos que vemos acá, naranja, verde, azules, azules oscuros, azul claro, los verdes no, los azules claros, los azules oscuros, los verdes y los amarillos pertenecen al grupo de los metales. Todos estos elementos son metales. Estos que vemos acá, naranjados, fucsias y grises, son elementos no metálicos o no metales, ¿ok? Y estos que vemos aquí, que están separados por esta línea gruesa negra, estos de color verde, que son solamente 7, ¿cierto? Estos son los metaloides o semimetales. ¿Por qué se les llama así? Porque tienen características de los metales y de los no metales, ya que se encuentran en el medio de ellos, en el medio de los dos. ¿Listo? Ahora, una de las características de los elementos metales, ¿cuáles puede ser? Pues que son brillantes, que son conductores de electricidad, ¿cierto? Mientras que los no metales son elementos metálicos, no brillantes, opacos y que no son conductores de electricidad. En cambio, los metaloides o semimetales tienen características de ambos. Algunos tienen características un poco conductoras de la electricidad. Otra manera para resaltar, o otra característica para resaltar acá en la tabla periódica, es cómo están organizados. Ya dije que según las propiedades físicas y químicas, pero también se encuentran organizados en grupos, como lo dice aquí, y en periodos. Los periodos son las filas que van de forma horizontal. Este periodo, estos que van acá, esto que estoy señalando, que va desde Na hasta Ar, que es argón, desde potasio, que es K, hasta criptón, que es Kr, ¿cierto? De forma horizontal. ¿Cuántos periodos son? 7. Mírenlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Ahora, tienen de forma general 18 grupos. Miren, van desde el 1 hasta el 18. Estos grupos van de forma vertical, son las columnas, estas que estoy señalando acá. ¿Listo? Todas estas que estoy señalando acá, esta también es otra, todas estas que están acá. Y los grupos se clasifican en grupo A y grupo B. Los del grupo A son estos que están aquí señalados como 1 y 2, estos, y estos que empiezan acá, estos. O sea, estos que están aquí en el medio, que son azul oscuro, pertenecen al grupo B, ¿ok? Y finalmente estos elementos que se encuentran acá debajo son los denominados tierras raras. ¿Por qué son denominados tierras raras? Porque su mismo nombre lo indica. Son muy difíciles de encontrar en la naturaleza, ¿ok? Entonces, chicos, con esto podemos entender cómo están organizados los elementos, que son aproximadamente 118 elementos organizados en la tabla periódica, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas. Ok, continuamos entonces con los compuestos. Como ya se habían mencionado anteriormente, los compuestos son la unión de dos o más elementos. Ya sabemos dónde vamos a encontrar los elementos, ¿cierto? ¿Dónde? En la tabla periódica. Son aproximadamente 118. Allí los vamos a encontrar representados por unos símbolos, que son unas letras en mayúsculas. La mayoría está conformado por una letra en mayúscula
y otros por 2 letras. La primera en mayúscula, como este caso, la primera en mayúscula, como este caso, y la segunda letra en minúscula, CL, o como este otro caso, NA, la primera letra en mayúscula, la segunda letra en minúscula. ¿Listo? También en la parte de abajito del símbolo vamos a encontrar el nombre, para que no estén de pronto un poco perdidos. Aquí que estamos observando, el agua oxigenada que se utiliza comúnmente en la parte de la salud para desinfectar heridas, está conformada por 2 moléculas de agua. Estos números que están aquí me indican la cantidad de moléculas. 2 moléculas de hidrógeno, y 2 moléculas de oxígeno, que cuando se unen van a el agua oxigenada. Van a formar esto, H2O2. Entonces esto es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por un elemento que es el hidrógeno, por otro elemento que es el oxígeno. El agua destilada o el agua normal que nosotros consumimos, su fórmula es H2O, ¿verdad? También es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por hidrógeno y por oxígeno. Ambos son elementos. La sal común, la sal que utilizamos para darle sabor a las comidas, también muy conocida como cloruro de sodio, está conformada por 2 elementos, el sodio, que es Na, y el cloro, que es Cl, 2 elementos que se unen y forman un compuesto. Es importante, chicos, recordarles que tanto los elementos como los compuestos son sustancias puras. Las mezclas no son sustancias puras. ¿Ok? Que no se les vaya a olvidar. Continuamos con el otro ejemplo. El ácido clorhídrico también tiene ¿cuántos elementos? 2. Miren que aquí tiene hidrógeno representado con el símbolo que es la H, y tiene cloro representado con la Cl. Cl significa cloro. Esto no es una I. Esto es una L minúscula. Ácido sulfúrico. Bueno, ya aquí vamos aumentando la cantidad de elementos. Miren que aquí tiene hidrógeno, tiene azufre. Si busco en la tabla periódica, la S representa el azufre, es el símbolo del azufre, y tiene oxígeno, o sea que tiene 3, hidrógeno, azufre y oxígeno. El ácido nítrico también tiene 3 elementos, hidrógeno, ya sabemos que el H es hidrógeno, la N es nitrógeno y la O es oxígeno. El alcohol etílico, el alcohol que usamos para desinfectar nuestras manos en estos tiempos, está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Porque aquí estos se vuelven a repetir. O sea que tiene 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el metano, que es el gas que sale en nuestras estufas con el que cocinamos, el metano, está formado por 2 elementos, carbono e hidrógeno. ¿Listo? Entonces, aquí vemos representado cada una de las fórmulas de estos elementos y podemos identificar cuáles son los elementos, las fórmulas de estos compuestos, y podemos identificar cuáles son los elementos de los que están conformados. En este caso carbono e hidrógeno, en este caso carbono, hidrógeno y oxígeno, en este caso hidrógeno, azufre y oxígeno. Espero que hayan entendido, porque en el taller que van a desarrollar deben tener a la mano la tabla periódica y van a realizar esta misma actividad, pero con compuestos diferentes. Deben escribir al frente de cuáles son los elementos que están conformado ese compuesto. Muy bien, chicos, entonces esto es todo por hoy. Esta sesión ha terminado aquí. El video espero que lo hayan podido entender. De lo contrario, tomen apuntes de todas las dudas que tengan, anótenlas en el cuaderno y seguidamente en el encuentro sincrónico que vamos a tener ahorita,
Entonces me hacen las preguntas para irles aclarando poco a poco. Deben tener a la mano también el taller para poderles explicar paso a paso lo que van a realizar. ¿Listo? Seguidamente, cuando ya se acabe nuestro tiempo, terminan de desarrollar el taller, ingresan nuevamente a la plataforma Educa para resolver los 2 quizzes que allí se encuentran habilitados y consignan el tema en el cuaderno. ¿Dónde va a quedar todo explicadito? En el documento que se llama Indicaciones para la clase, que va a quedar adjunto en la parte donde ustedes deben subir la tarea. ¿Listo? Va a quedar junto allí, en esa sección de tarea. No olviden tampoco consignar los temas correspondientes al tercer periodo que están aquí al final de este video. No siendo más, me despido con mucho amor y les mando un beso muy grande. Cuídense, mis hijos, se les extraña. Chao.